caiga de ahí. Así que ya he subido, lo más fácil queda. Pero qué alegría estar con ustedes en esta tarde. Cada vez que yo puedo pararme aquí y ponerme de frente de ustedes. Siempre digo a Dios, yo no quiero enseñarte algo que enseñar o tratar de compartir algo que no he vivido. Entonces en esta semana estuve buscando de Dios, diciendo a Dios qué es lo que yo puedo enseñar, de qué yo soy, puedo ser imitable o cómo puedo apuntar las personas hacia ti. Y, y algo que llegué a entender es que yo estoy aquí, uno, por gracia. Dos, porque hubieron personas que creyeron en mí y confiaban en Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere compartir con nosotros hoy día. Entonces, vamos a orar para empezar este tiempo. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad. Te doy gracias que has cambiado mi vida, que día tras día puedo conocerte más. Dios, yo pido que tú puedas utilizarme en esta tarde para tu gloria. Yo pido que abres cada corazón en este momento a escucharte y que podemos reflexionar de tu bondad y tu gracia hacia cada uno de nosotros. Yo te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo siento que mi vida ha sido llevado en diferentes etapas de donde yo digo, aquí estoy. Palabras simples, palabras sencillas, donde cuando no sabía dónde ir, yo decía a Dios, aquí estoy. Si de algo te sirvo, aquí estoy. Y como yo les contaba, eh, si estoy aquí hoy es por personas que creyeron en mí y estaban poniendo su confianza en Dios. Y para que me conozcan un poquito más de mi historia, cómo yo llegué acá, quisiera contarles un poco. Yo crecí en una casa disfuncional, una casa donde no recibí enseñanza tanto de Dios, ni siquiera un lugar donde podía estar tranquilo. Muchas cosas estaban escondidas y yo estaba ahí en medio de todo eso. Pero con el tiempo yo me metí en lo que eran las drogas, los vicios. Me sentí en un punto donde no sabía a dónde ir. Me sentí en un punto donde no tenía un rumbo o algo específico por qué quería vivir. Y en muchos casos también razonaba con la idea de quitar todo, de quitarme la vida. Y presentó una oportunidad venir acá a esta ciudad en 2015. Pero para que llegue a esa oportunidad, quiero contarles cómo Dios ha ido poniendo todo en orden. Entonces, en esta semana estaba poniendo y pensando en diferentes personas que han creído en mí y por la razón por qué estoy acá. Y el primero que quiero mostrar una foto eh, es de mi abuelo, el que está ahí. Él ha sido un cristiano, el único cristiano de mi familia que yo conocí. Y cuando yo tenía la edad de 8 años, yo me acuerdo, estaba a su costado. No era un tipo que me iba a la iglesia mucho, no conocí tanto, pero él ahí me decía, tú vas a ser un misionero algún día. Y yo decía, bueno, en mi mente, ¿qué será un misionero? Porque no conocía de Dios. Pero yo recordaba esas palabras. Y para que yo llegue acá a Iquitos, obviamente hay una tarifa para que puedas llegar de tan lejos, ¿no? Y mi abuelo creyó tanto en mí, a pesar de que sabía dónde yo iba a crecer, en los hábitos que estaba empezando a ver y al final llevar también. Pero él empezó un fondo para mí. Y faltando 2 o 3 semanas para este viaje a venir a Iquitos hace años atrás, en 2015, me llegué a un punto donde yo decía, no tengo suficiente para poder ir a Perú, a Iquitos. Así como de repente algunos querían pasar su encuentro, pero no había las posibilidades, pero de alguna manera Dios provió, ha provisto y han podido pasar. Así más o menos pasó conmigo. ¿Ves? Lo que pasó es que mi abuelo se había muerto y con el tiempo la gente de mi familia no quería sacar nada de su casa, no querían saber nada
de botar sus cosas porque todos querían recordar de él. Y faltando 2 semanas para que yo pueda viajar a Iquitos, cuando sentía no sé qué hacer porque no tengo suficiente, habían visto y buscado todas sus cosas y encontraron papeles que decían titulado Fondos de Lucas el Misionero. Y era lo suficiente para que yo pueda viajar acá. Entonces, él fue una de las primeras personas que creyó en mí, apostó por mí, apostó para que yo pueda llegar a este país y donde Dios me encontró. Y cuando yo crecí, como les decía, estaba metido en lo que eran las drogas. Y lo primero era económico, la razón por qué no iba a ir. Pero el segundo era porque el pastor que iba a llevar, un pastor joven, que iba a llevar todos los jóvenes, decía, yo no quiero llevar a Lucas, no siento que puedo llevarle. Y eso enteré hace poco nomás, ¿no? Hace un año o 2 años atrás enteré eso. Pero ese joven decía, yo no voy a poder llevar a este joven que yo sé, le he encontrado fumando, le he encontrado vendiendo, yo no le voy a llevar como menor a otro país donde de repente se pierde, donde de repente se va a querer quedar por una esquina y no voy a poder hacer nada, porque era un buenazo también yo. O sea, tenía razón por qué no querer llevarme. Pero la segunda foto que tengo es de un pastor que él estuvo ahí en esa iglesia y el pastor joven que no quiso llevarme había reunido con toda la gente, las personas que trabajaban en la iglesia y presentó un documento, las razones por qué Lucas no debería ir a este viaje, ¿no? Y, y dice que las páginas eran 3 páginas. Y dice, tanto, o sea, tan malo he sido. O sea, yo sé que era un buenazo, pero no sabía que era tan buenazo, ¿no? Y, pero dice que me contó el pastor joven, no es así chisme, ¿no? Me contó el pastor joven, después él me decía, perdóname, no sabes lo que yo hice o lo que quise hacer. Y yo decía, ¿qué? No, no sé, no sé, porque después de 5 años no le había hablado. Y él dijo, yo no quería que vayas a Perú. Yo pedí a todos que no te vayas. Y yo decía, ¿ah, sí? Y, y él me dice, pero ¿sabes quién apostó por ti? Y yo dije, no, no sé, ¿quién? Y él me dijo, este hombre que se llama Pat Hall, Dr. Hall. Y él dice que miró los documentos, no los leyó, solamente vio el primero que decía que era adicto. Y él dijo, bueno, eh, yo sé que Lucas es un adicto. Si se cae en adicción allá en Perú, seguirá siendo un adicto. Pero lo que podemos esperar es que Dios cambie su corazón en este viaje, así que Él va. Entonces, eso fue una de las segundas personas. De repente muchos líderes de célula también son igual, ¿no? Han apostado por una persona a pesar de las dificultades. Yo sé que muchos lo han hecho. Y esto es un tipo que lo hizo igual por mí. Y el tercer es esta foto. Esto fue la primera vez que decidí mudarme acá a Iquitos. Hace mucho tiempo atrás, en 2016. Y, y lo chistoso es que, o sea, yo vine en 2015, ¿no? Por una semana. Estuve aquí una semana y cuando regresé, yo había aceptado a Jesús acá, en Iquitos, en 2015. Y regresé a mi mismo lugar, con los mismos amigos, en mi mismo cuarto, donde vivía mi otro amigo que también fumaba y vendía. Y yo sentí que no podía escapar. Yo intentaba y intentaba y cada vez más las tentaciones eran más grandes y hasta que un día yo les escribí y después de 2 semanas, de solamente conocerme una semana, y les pregunté, ¿puedo vivir con ustedes? Y me dijeron, sí, vienes nomás. O sea, no sé si exactamente fue así, pero la cosa es que empecé a vivir con ellos después de solamente conocerles una semana. Y eso es apostar por alguien, sabiendo qué era yo. Yo ya les había contado.
Entonces, por eso yo digo, mi objetivo en esta noche es que todos podemos creer en la gente y confiar en Dios. Porque si yo no hubiera tenido personas que creyeron en mí, ¿dónde estaría? Hubo personas que han apostado por mí, así como ustedes líderes de célula lo hacen. Y por eso yo estoy aquí, por la gracia de Dios. Bueno, y cuando yo empecé a decir, yo voy a mudarme allá, mi mamá era la que más preocupaba, porque ella sabía en lo que yo estaba metido y pues tenía 18 años y llevaba una vida que no era estable, que venía a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no el día sábado, los días lunes, martes, miércoles, ¿no? Y mi mamá decía, no, allá se pierde, se va a perder más. Y toda la gente estaba pensando así, o así más o menos yo entendí. La gente creyeron que yo iba a seguir utilizando drogas y algunos creyeron que iba a meterme en más problemas. La gente no creía aún lo que yo estaba diciendo, que yo quería servir a Dios en Iquitos, Perú, después de solamente estar aquí una semana. Y algo que me di cuenta, ya que he estado viviendo acá algunos años, ya casi 8 años, es que nosotros vivimos en una cultura aquí de mucha desconfianza, donde difícil podemos creer en alguien, en su palabra. Y yo estaba pensando en eso y estaba haciendo así algunas pruebas durante la semana para saber si es real eso. Y entonces empezaba a decir, algunos saben cómo responden si tú dices a una persona, no sé, o está piola tu corte. Ya dice, van a decir así. Ya dice, ¿qué va a hacer? ¿O qué tienes? Algo así. No, no somos fáciles de creer en un complemento, en algo que agrada. A veces eso puede ser por el mismo hecho que hemos sido mentidos varias veces o de repente no hemos tenido esa confianza o esa seguridad de creer en las palabras. De repente alguien te hizo una promesa y no lo cumplió. Entonces muchos somos así. Decimos, ya vuelta, ¿qué va a hacer? ¿O qué te ha picado? ¿Qué zanco te ha picado? Como he vivido algunos años acá, ya voy aprendiendo las frases, ¿no? Pero al principio, les cuento, al principio yo tenía algunos como detalles comunicativos que no entendía. Por ejemplo, algo que me he dado cuenta es que en mi cultura utilizamos bastante las manos para comunicar. O sea, allá para venir aquí y poner, o sea, siempre estamos utilizando nuestras manos, ¿no? Y algo que he visto acá en Perú, y incluso yo, que ya estoy adaptando más, es que utilizamos más la garganta. Por ejemplo, una vez estaba diciendo a Alan, no, no fue Alan, pero vamos diciendo que fue Alan, y yo le dije, hoy vamos a comer, y él hace así. Yo pues pensaba, ah, tienes sed, entonces traigo agua. Total, no dice eso. Por ejemplo, aquí hay otro. Apuntamos a la garganta por muchas cosas. Cuando está fuerte, está con plata. Y hay muchas cosas que a veces yo no entendía. Y aquí va otro. ¿Por qué a la verdad decimos, ¿qué va a hacer? Pero a ver, si te sientes a hablar con alguien y te dicen, oye, ¿has escuchado de tal Juliano? No, sí, ¿qué ha pasado? Nos acercamos. En vez de, ya, ¿qué tienes? Nos acercamos. No somos fáciles de creer en las personas, pero cuando es chisme, no sé por qué, pero queremos más. Es como que no, no me satisface, quiero más. Y cuenta y exagera. No. Pero a ver, alguien te dice algo bonito. ¿Qué tienes? Ya, literalmente nos hacemos así, pero si es chisme. ¿Y? Entonces, he ido viendo que a veces no creemos las cosas que las personas nos dicen. Y
Y quiero hablarles acerca de una historia en la Biblia que encontré en esta semana. En realidad es una historia que he escuchado varias veces, he leído muchas veces, pero se trata de alguien que escuchó algo que tampoco lo pudo creer. Entonces vamos a ir a Hechos 9 y vamos a leer de 1 a 6. Si lo podemos leer a la cuenta de 1, 2 y 3. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Ahí nomás. Entonces, para ponerlo en contexto, para algunos de repente que no conocen toda la historia, Saulo era un tipo que en ese tiempo estaba matando o persiguiendo a los cristianos que estaban siguiendo a Jesús. Ah, Recién acaba de morir en el capítulo anterior es Esteban, gracias, Esteban, y era una de las personas que estaba de acuerdo para que muera. Entonces tenemos a este Saulo, a este, podemos decir, agresivo, un salvaje, queriendo matar a otros cristianos, y eso era algo que le apasionaba hacer. Me encanta la forma de cómo podemos entrar la palabra de Dios cuando en el primer versículo donde dice, Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Y aún así Jesús se presentó ante él, respirando amenazas de muerte hacia las personas a quien amaban a Jesús. Y si seguimos esta historia, vamos al verso 7. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Ay, no. Entonces, en el 10 vemos a un Ananías, ¿no? ¿Está bien? Y es un tipo que ama a Jesús, que está dispuesto a seguir su camino. Y me encanta esta parte, porque Dios le llama y le dice, ¡Ananías! Y él responde, aquí estoy, Señor. Yo me imagino así, más o menos que habló así. Aquí estoy, Señor, con todas las ganas. Así como también nosotros salimos del encuentro y decimos, aquí estoy, Señor, heme aquí donde quiere que vayas, yo me voy. Si me dicen para servir en el baño, yo estoy ahí. Si me dicen saludar a esa gente que no sabe sonreír, estoy ahí sonriéndoles. Está ahí con esas ganas, está expectante de lo que Dios quiere que haga. Está diciendo, aquí estoy, Señor. Y es igual, como les decía antes, yo considero que mi vida ha sido en diferentes etapas donde yo he dicho, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y vamos al siguiente verso. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Entonces, aquí al principio vemos a un, aquí estoy. Y después, cuando entendemos lo que realmente Dios quiere que hagamos, es como que, pero eso no
me conviene. Eso no es lo que yo pensaba que ibas a decir. Pero es bien chévere, siempre me voy al encuentro y es bien lindo, estamos ahí. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, lo que tú digas. Y a veces somos como Ananías. Oye, pero Señor, yo no limpio baños. Yo no barro. Y aquí encontramos a Ananías. Y aunque su miedo, para mí, yo también tendría miedo. O sea, no estoy diciendo que no tendría miedo. ¿No? Soy transparente en ese aspecto. Pero muchas veces nosotros ponemos excusas al servicio de Dios porque no sentimos que nos conviene o no está a nuestro agrado. A veces hacemos compromisos cuando nos conviene, pero cuando no hay un montón de excusas. Muchas veces decimos, utilízame Dios, pero a la primera oportunidad nos desanimamos porque no está a nuestro agrado. Yo he tenido que aprender eso bastante, porque soy un tipo que cuando doy una palabra trato de cumplirlo. Y, y me he dado cuenta muchas veces que eh, cuando estoy queriendo dar una excusa a Dios, y me acuerdo, no, yo dije a Dios que le voy a servir, pase lo que pase, venga lo que venga, yo le voy a servir. Y, y muchas veces, no sé, estamos en esa batalla interna, donde queremos hacer caso, pero también queremos hacer caso a nuestra carne. Donde queremos obedecer a Dios, pero también queremos ir algunos días por acá. Cuando queremos seguir a Dios, pero a veces la tentación nos llama y nos vamos a otra parte. Y aquí encontramos a un Ananías que seguramente está pensando, o sea, yo quiero ir, pero no sé qué es lo que me va a pasar. Y muchas veces no queremos arriesgarnos. Muchas veces no queremos arriesgarnos por creer en las personas. Y a veces nosotros no creemos en las personas, no porque esa persona te ha fallado, sino que otra persona te haya fallado. Y a veces hacemos que la culpa le lleve a la persona que no hizo el ofenso o el ofenso. Muchas veces, reflexionando, yo puedo verme así, que a veces no estoy ahí como luchando en creer en alguien por causa de lo que alguien haya hecho y no fue su culpa de ellos. Y yo estoy pensando, ¿qué hubiese sido si Ananías no se va? Porque vamos a leer en el próximo verso. 14. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Y esto es algo que estaba pensando en esta semana. Ah, estaba pensando, ¿en qué momento? Hay un momento donde Dios dice, Junior, por favor, ¿puedes hacerme este favor? No hay. Solamente es como mandamientos. Ve, insistió el Señor. O sea, aquí no hay opción si quieres ir o no, yo te estoy mandando. Y a veces nosotros queremos hacernos como Dios y querer como hacer un compromiso y decir, pero ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? Y eso me parece mejor. Pero aquí vemos a Dios que le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento, escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo a veces digo, ¿cuántas veces personas no llegan a hacer lo que Dios quiere por nuestro temor de acercarnos, por nuestro
incomodidad de brindarles gracia, por nuestro temor a que nos puedan hacer daño o lastimar. ¿Cuántas veces no queremos abrir nuestro corazón hacia alguien porque solamente tenemos miedo a que nos puedan dañar? Y yo me imagino que Ananías estaba así, porque él le dice a Dios, pero este hombre está buscando a todas las personas que te aman y le meten en cárcel. Y algo que he ido aprendiendo en este tiempo de mi vida es que no se trata de mí, ni siquiera se trata de ti con las cosas de Dios. Cuando todas las cosas se trataban de mí, ¿a dónde yo llegué? Llegué a ser un adicto, llegué a ser una persona que no tenía rumbo. Cuando nos enfocamos en solamente nosotros y no confiamos en Dios, nos vamos a la destrucción. Cuando todas las cosas se trataba de lo que yo quería hacer para mi vida se hizo peor cada vez más. Cuando dejaba de servir a las personas o buscar a las personas y solamente querer mi propio bien, mi vida se hacía peor. Y aquí yo creo que Dios está abriendo los ojos de Ananías en mostrarle que Él puede utilizar a quien sea. Y de repente tú puedes pensar que eres algo parecido a Saúl. Yo me imagino que después de tener este encuentro con Jesús, donde Él pudo conocerle, estuvo lleno de culpa. ¿Cómo yo he matado tantas personas que te aman? Pero Él esperaba y Dios le indicó a alguien para que le muestra que puede ser utilizado por Él. Le dijo que va a ser un instrumento escogido. Este pasaje me trajo bastante libertad mientras que yo lo leía por las primeras veces. Yo me acuerdo que ponía bastantes excusas a Dios por mi propio pasado. Y Dios me hacía ver una y otra vez que Él puede utilizar a quien sea. No importa si su corazón esté medio chueco, Él lo puede arreglar porque Él es quien lo crea. Y aquí vemos a Saulo que está orando, buscando de Dios. Y a veces nosotros no podemos ver si una persona realmente está necesitando de Dios. ¿Cuántas personas afuera de repente están ahí buscando algo, una esperanza para su vida? Pero a veces nosotros solamente queremos que las cosas se traten de nosotros. No queremos compartir. A veces queremos ser mezquinos con lo que hemos recibido de Dios. ¿Y cuántos Saulos, personas que se van a convertir en personas tremendas para Dios, están ahí y nadie les descubre? Porque nadie está dispuesto a arriesgarse. Nadie está dispuesto a arriesgar su amor, su tiempo, de repente su dinero, sus palabras de ánimo. En el verso 16 y 17 podemos leer esto. Que Dios le decía, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. O sea, Dios está diciendo, no te preocupes por eso, yo ya le tengo. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. Yo puedo identificarme tanto las dos personajes en esta historia. A veces yo puedo sentirme la persona más peor, como de repente Saulo se sintió en un momento después de haber hecho tantas cosas. Y también puedo sentirme
de repente como Ananías, teniendo las respuestas, pero con miedo para ir a compartirlo. Y de repente tenemos este miedo porque nos han lastimado. Las palabras marcan y a veces no queremos creer en las personas por eso. Pero cuán importante es creer en las personas y confiar en Dios para que una vida sea descubierto para la gloria de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Ananías no se va a Saulo? La mayoría de la Biblia que nos queda después de este libro fue escrito por Pablo, por Saulo. Y podemos ver que con las cosas de Dios, tu pasado es borrado. Y yo puedo decir igual. Si yo voy a recordar mi pasado es para dar gloria a Dios de lo que Él ha hecho en mi vida. Si yo voy a recordar mi pasado es para mostrar a otros, no te vayas por allá, porque allá hay peligro, yo he pasado por ahí. Y en esta tarde, cualquier de los dos personajes que tú puedes sentir o identificar, yo te invito a que tú puedes decir a Dios, aquí estoy. La primera vez que yo conocí de Dios, esa fue mi frase que le dije a Dios. Le dije, Dios, si yo te sirvo de algo, aquí estoy. Dios, aún con todos mis defectos, aún con todas las imperfecciones que yo tengo, aquí estoy. Si tú deseas utilizarme, aquí está mi vida. Y yo te digo por experiencia que esto no se trata de solamente nosotros. Seamos como Ananías, que aún con miedo se fue y habló de Dios. Se fue y habló a una persona que él de repente en su mente estaba pensando, no, este me mata. Pero se fue. Él dijo, aquí estoy. Él dijo, estoy para compartir de ti. Y cada vez que yo me puedo sentir estancado o no queriendo obedecer a Dios, me acuerdo de este pasaje que está en Gálatas 2:20, donde dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Amigo que está escuchando y de repente estás como Saulo estuvo, estaba ciego, de repente lleno con culpa. Yo te digo que hay un Dios que te ama y que te ha creado y Él te puede utilizar, así como está utilizando a mí, una persona que antes sentí que no tenía propósito, que antes sentí que no tenía ningún propósito para estar vivo. Ahora de alguna manera está utilizándome, yo estoy dejándome utilizar. Y te cuento que si tú tienes esa disposición de tu corazón a decir, aquí estoy, con esas dos palabras sencillas, Él puede hacer mucho. O de repente tú estás como Ananías y has estado poniendo excusas a las cosas de Dios. No, es que esa persona no sabe lo que ha hecho. O la última vez que yo traté de acercarme, me lastimaron. La gente te puede fallar. Pero siempre se trató de Dios. ¿O no fue así? ¿Querías ayudarles solamente para ayudarles o para mostrarles lo que Dios es? A veces yo puedo cerrar mi corazón hacia otras personas por el hecho de lo que alguien más hizo. Y eso no es compartir de Dios.
Eso no es decir, aquí estoy, Señor, utilízame. Eso es decir, ya basta, ya no quiero abrir mi corazón a nadie más. Y en esta tarde yo quiero que puedas reflexionar eso en tu corazón. ¿Cuál de esos personajes eres? ¿Eres la persona que siente que está sin visión, sin propósito? Yo te digo que hay un Dios que sí te creó con propósito. Desde el vientre de tu madre ya te había elegido por un plan. Y si tú eres como Ananías, aunque sea con miedo, sigue adelante, diciendo, aquí estoy. Sin importar si te van a lastimar, porque no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Dios. Las personas te van a fallar, pero por eso nosotros confiamos en Dios. Yo puedo creer en las personas porque confío en Dios. ¿Cuántas personas creyeron en mí? ¿Cuántas personas yo fallé? Pero ellos confiaron en Dios. Y por eso yo estoy aquí. Seamos como Ananías, que aún con miedo se fue. Abrió su corazón porque se dio cuenta que no se trata de él. Aún con todas sus dudas, su temor se fue y habló a Pablo. Le hizo ver su identidad. Y tú que estás esperando esa palabra, ahí está. Dios te ha creado, te ama. Y para Él eres un instrumento con mucho propósito. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias que tú estás revelando a muchos corazones que tienen propósito. Que tú estás haciendo reflexionar a personas que de repente no hemos estado con ese ímpetu de compartir de ti. Por el dolor que hemos sentido, por la traición que a veces podemos sentir. Pero Dios, hoy estamos aquí y una vez más nos acercamos y te decimos, aquí estoy. Una vez más nos acercamos a ti y te decimos que te necesitamos y que no queremos detenernos por miedo, sino que queremos mantener este corazón que dice, aquí estoy para servirte, sea lo que sea. Cueste lo que cueste, yo estoy dispuesto. Que si tú diste todo, yo puedo darte este corazón también. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En su vida. Le conozco a Lucas desde que ha llegado a Iquitos. Puedo ver cómo él ha crecido en conocimiento, pero me encanta cuando uno toma la decisión de ser diferente a otros. Él tomó la decisión de decir, no más una vida perdida, no más una vida sin propósito. Se dio cuenta de que hay muchas personas de repente que apuestan por ti. Yo creo, hay muchos líderes acá de célula que se van, pero vale la pena acá estar. A veces frustra mirar a una persona que es adicto a las drogas o cualquier adicción. Y a veces decimos, ¿qué voy a apostar por él? Me va a dejar calato así. Me va a sacar todo, me va a robar. Pero ¿cuántos creen que en la obediencia hay bendición? En la obediencia hay bendición. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ahí cambia nuestra perspectiva.
Y aquí puedo ver hombres, ejemplos de Lucas, que han tomado la decisión en creer en él a pesar de su condición, de lo que él estaba. Él le dijo, adicto a las drogas. Y eso es algo que me encanta, verle a Lucas cómo crece, cómo trasciende. Y realmente pues me siento bendecido con él. Me siento una persona de poder ver de que hay un cambio. Cuando nosotros creemos y ponemos nuestra confianza en Jesús, se ve el cambio. Yo no vengo de una familia cristiana, no vengo, como lo dicen, de una cuna cristiana. Vengo de una vida totalmente sin propósito, como él. Saulo era un hombre totalmente perdido, atacaba a los cristianos, mataba a los cristianos, pero Jesús le miró con agrado y con gracia. Hoy en esa noche el Espíritu Santo te mira igual. De repente estás diciendo, pastor, yo no merezco estar en los pies de Jesús. Yo no merezco estar en los pies de Cristo. Pero cuando Saulo tuvo un encuentro con Jesús, cambió su perspectiva y dijo, wow, eso nunca he experimentado, pero hoy estoy experimentando su amor a través de un hombre llamado Ananías. Hoy el Espíritu Santo también quiere hacer lo mismo contigo. Lo hizo con Lucas, lo hizo conmigo y lo va a hacer con todos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Vamos a creer a Dios en esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a bendecir a Lucas. Vamos a bendecir a este joven ministro de Dios que ha tomado la decisión de servir a Jesús a pesar de sus imperfecciones. Vamos a levantar ahí nuestras manos y vamos a bendecir a Lucas. Bendícelo, dale una palabra, dile lo que está en tu corazón, díselo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la vida de Lucas. Gracias, Señor, por traerle a ese lugar, a un lugar con propósito, a un lugar con visión, a un lugar donde que tu presencia está más viva, Señor. Donde tu presencia, Señor, viene, inunda nuestros corazones. Tu palabra dice, Señor, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y podemos creer, Señor, que donde está tu Espíritu, y creemos que tu Espíritu está en tu casa, aquí, Señor. Gracias, Padre, por su vida. Lucas, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.